Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras las potencias mundiales se centraban en el conflicto contra la Alemania nazi, una sombra igual de oscura se extendía por Asia. El ejército imperial japonés llevó a cabo algunos de los actos más crueles y devastadores del siglo XX, pero muchos de estos hechos quedaron ocultos durante décadas. El mundo recuerda Hiroshima, Pearl Harbor o Nankín, pero hay un capítulo que aún permanece en silencio: las agresiones sistemáticas, los abusos físicos, la explotación de civiles y los tormentos que miles de mujeres, hombres y niños sufrieron bajo ocupación japonesa. Estos crímenes no solo fueron brutales, sino que fueron parte de una estructura militar bien organizada que actuó con total impunidad. Hoy vamos a revelar esa historia. Una historia que Japón intentó borrar, que las víctimas tardaron años en contar, y que sigue siendo una de las heridas más profundas de la historia asiática: el avance japonés y la oscura política de control. A principios de la década de 1930, Japón inició una expansión agresiva por Asia. Conquistó regiones de China, Corea, Indochina, Filipinas, Birmania y otras zonas del Pacífico. Su objetivo era construir un vasto imperio asiático bajo el nombre de la Esfera de Coprosperidad. Pero lo que siguió fue algo muy diferente: una cadena de abusos, represión y violencia que marcó para siempre a las poblaciones civiles. El ejército imperial japonés actuaba con una disciplina férrea hacia afuera, pero dentro de las zonas ocupadas operaban con absoluta libertad. Se establecieron reglas severas que convertían cualquier desobediencia, real o inventada, en un castigo inmediato. Civiles que intentaban proteger a sus familias, escapar o resistirse siquiera verbalmente, eran detenidos, golpeados o sometidos a castigos extremos. Uno de los aspectos más oscuros fue la creación de estaciones especiales, supuestamente destinadas a descansar o reorganizar tropas. En realidad, estos lugares eran centros de explotación donde miles de mujeres fueron forzadas a servir a oficiales y soldados. Muchas fueron capturadas durante redadas en aldeas. Otras fueron engañadas bajo falsas promesas de trabajo. Una vez dentro, quedaban atrapadas sin posibilidad de escapar. Estas estaciones se convirtieron en una red organizada que se extendió por toda Asia: Corea, China, Birmania, Filipinas, Indonesia y más. La finalidad era mantener la moral de los soldados y prevenir problemas en el frente. Pero lo que allí sucedía era un abuso constante contra mujeres que nunca debieron estar allí. Mientras tanto, los hombres eran enviados a trabajos forzados: construcción de carreteras, bases militares, fortificaciones, puentes y líneas ferroviarias. El caso más conocido fue el del ferrocarril de la muerte, entre Birmania y Tailandia, donde miles de prisioneros murieron por agotamiento, enfermedades o castigos brutales. Las poblaciones civiles vivían con miedo constante. Las aldeas podían ser tomadas sin aviso, las familias separadas, los alimentos requisados, los líderes comunitarios arrestados. La presencia japonesa se sentía no solo en su ejército, sino en la forma en que controlaban la vida cotidiana: toques de queda, inspecciones sorpresa, detenciones arbitrarias y castigos ejemplares. Lo más impactante es que todo esto estaba respaldado por una maquinaria de propaganda que justificaba cada acción. Para los soldados japoneses, habían sido entrenados para ver a otros pueblos como inferiores o enemigos por naturaleza. Esa deshumanización abrió la puerta a abusos sistemáticos que durarían años. El avance japonés no fue solo una campaña militar, fue la instalación de un sistema de opresión que afectó a millones de personas y cuyas secuelas aún persisten hoy.
Las estaciones especiales, el sistema de explotación más silenciado de la guerra. Una de las partes más perturbadoras del dominio japonés fue la creación del sistema de estaciones especiales. Oficialmente, estos lugares estaban destinados a proteger la salud del ejército y evitar comportamientos descontrolados en el frente. En realidad, se convirtieron en centros donde miles de mujeres fueron retenidas contra su voluntad. Las tropas japonesas realizaban redadas en pueblos ocupados. Entraban en casas, reunían a todas las mujeres jóvenes y seleccionaban a las que serían enviadas a estos centros. También había casos en que prometían empleo, educación o seguridad para atraerlas. Una vez dentro de las instalaciones, las puertas se cerraban para siempre. Las mujeres vivían en cuartos pequeños, con vigilancia constante y reglas estrictas. No tenían libertad de movimiento. Eran obligadas a atender a varios soldados al día, sin descanso, sin opción a negarse. Las condiciones eran higiénicamente deficientes y muchas sufrieron enfermedades, secuelas físicas y traumas psicológicos profundos. Algunas intentaron escapar, pero eran capturadas rápidamente. Los castigos eran severos: aislamiento, golpes o privación de alimento. En ciertos casos extremos, las que intentaban rebelarse eran usadas como ejemplo frente a las demás. Pero no solo las mujeres sufrieron dentro del sistema de explotación. Muchos hombres fueron sometidos a interrogatorios violentos y técnicas de intimidación que dejaban secuelas permanentes. Las autoridades japonesas querían obtener información, castigar a supuestos rebeldes o simplemente controlar a la población mediante el miedo. Además, dentro de las estaciones se realizaban prácticas médicas sin consentimiento. No eran experimentos con el nivel de brutalidad extrema que se vio en algunas unidades secretas, pero sí procedimientos peligrosos. Pruebas con medicamentos, tratamientos improvisados, transfusiones y procedimientos sin anestesia adecuada. Las víctimas describieron la experiencia como vivir en un lugar donde el tiempo se detenía. No sabían si volverían a ver a sus familias. Algunas fueron retenidas durante meses, otras durante años. El trauma que dejaron estas estaciones se transmitió a generaciones enteras. Durante décadas, Japón negó la existencia de estos centros. Solo tras enormes luchas legales, testigos valientes y documentos desclasificados, el mundo conoció la verdad. Hoy, muchos países asiáticos recuerdan este sistema como uno de los capítulos más dolorosos de su historia. Castigos, represiones y masacres ocultas, lo que Asia no pudo olvidar. El ejército imperial japonés aplicó castigos severos en cada territorio que ocupó. Cualquier señal de resistencia, real o sospechada, podía desencadenar represalias desproporcionadas. Esto incluyó detenciones masivas, ejecuciones sumarias, quema de aldeas completas, torturas durante interrogatorios, privación de alimento a comunidades enteras, desapariciones forzadas. En algunas regiones, los japoneses realizaban operaciones de limpieza. Estas consistían en rodear pueblos, reunir a todos los habitantes, seleccionar a supuestos colaboradores del enemigo y castigarlos públicamente. La finalidad no era solo eliminar al enemigo, sino sembrar terror. Uno de los episodios más estremecedores ocurrió en Filipinas, donde unidades japonesas borraron ciudades enteras del mapa como represalia por insurgencias locales. Miles de civiles, incluidos niños y ancianos, fueron detenidos o heridos durante estas operaciones. En China, varios pueblos fueron completamente devastados. Las tropas incendiaban casas, destruían cultivos y forzaban a las familias a huir a las montañas. El hambre se convirtió en un arma silenciosa. Los interrogatorios eran otro método de control. Los oficiales utilizaban técnicas físicas y psicológicas extremas: golpes,
posturas dolorosas, exposición al frío o calor, privación del sueño y amenazas constantes. Su objetivo no era obtener información real, sino quebrar la voluntad de la población. Muchos habitantes desaparecieron sin dejar rastro. Sus familias nunca supieron qué les pasó. Algunos fueron llevados a trabajos forzados en zonas remotas. Otros murieron en centros de detención improvisados. Cuando la guerra terminó, Japón intentó ocultar la magnitud de estos abusos. Quemaron documentos, destruyeron informes, eliminaron listas de prisioneros y abandonaron instalaciones enteras. Pero no pudieron borrar las huellas. Los sobrevivientes comenzaron a hablar. Las historias eran tan numerosas y tan similares que se volvieron imposibles de negar. Con el tiempo, tribunales internacionales revelaron la existencia de crímenes de guerra, masacres y abusos sistemáticos contra civiles. Hoy, muchos países asiáticos aún luchan por el reconocimiento oficial de estas atrocidades. No buscan venganza. Buscan que la historia sea contada como realmente fue. Los abusos cometidos por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial representan uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna. Aunque muchas de estas historias fueron silenciadas durante décadas, las voces de las víctimas lograron abrirse paso. Las estaciones especiales, los castigos extremos, las desapariciones y las operaciones represivas dejaron heridas que aún marcan a comunidades enteras. Recordar estos hechos no es un ejercicio de morbo, sino un acto de justicia histórica. La guerra dejó cicatrices profundas, pero también enseñanzas que deben permanecer vivas. Los pueblos afectados no buscan odio ni revancha. Buscan reconocimiento, memoria y respeto por las vidas que se perdieron. Hablar de esto permite comprender que el silencio solo beneficia a quienes cometieron los abusos. La verdad, en cambio, honra a las víctimas y ayuda a evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse. Mientras sigamos contando estas historias, las sombras del pasado no podrán volver a ocultarse.